Konnichiwa otakus y coleccionistas, bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a hacer una comparativa entre las que para mí son las mejores representaciones de Goku de la SH Figuarts. Y repito, solo es mi opinión. Y las considero las mejores porque el detalle de escultura y de pintura es superior a las figuras que no traen Battle Damage, o sea, así con la ropa rasgada por los daños de batalla. Y decidí hacer este video porque hay muchos coleccionistas que quieren comprar uno pero no se deciden por cuál. Y espero que este video les ayude a decidirse. Recuerden que si no se han suscrito, porfa hagan paro y suscríbanse. Y así no se perderán ninguno de estos rifados videos. Así que sin más, vámonos al review para ver el enfrentamiento de estos titanes y ver cuál es la figura más rifada. Así que vamos. El primer punto que compararemos será la caja, ya que muchos coleccionistas prefieren mantener sus figuras en caja y por eso es un punto que tenemos que comparar. Las cajas, aunque son muy similares, tienen algunas diferencias, principalmente el logo de Bandai. En el lateral, ambas son muy parecidas, salvo que la del Warrior Awakening es más grande por la cabellera del Super Saiyajin. En la parte posterior, la principal diferencia es que la figura principal en el Warrior Awakening es más grande y por lo cual se ve un poco mejor. En el otro lateral vemos el blister y como ven ambas cajas son muy similares, ya que ambas tienen el nuevo diseño de caja que usan las SH Figuarts. De hecho, la primera que salió así fue la del Warrior Awakening, pero para ver qué caja es mejor, veremos la foto principal del personaje. En la de Warrior Awakening vemos a Goku gritando y en una posición de poder muy característica. Pero en la del Goku Ultra Instinto simplemente la pose es más desafiante. Entonces si vemos las fotos principales de las cajas, vemos que la del Goku Ultra Instinto está más badass. Y en el del Warrior Awakening Goku se ve medio raro, por qué no decirlo. Y no creo que esa pose refleje cómo es la figura en realidad. Por lo cual el punto de la caja se lo lleva el Goku Ultra Instinto, ya que refleja mucho mejor tanto a la figura como al personaje. Ahora sí vamos con todos los elementos de estos magníficos Gokus, y como ven desde aquí hay varias diferencias, pero mejor veámoslas a detalle. Para empezar con los accesorios, vamos con las manos. Ambas figuras tienen un par de puños, un par de manos en posición de ataque, un par de manos en posición de Kamehameha y un par de palmas extendidas. Pero el Warrior Awakening viene con un par de manos para agarrar puños, ya sea de su contrincante o los propios. Por eso en el tema de manos el Goku Warrior Awakening gana este punto. En cuanto a rostros, las dos figuras traen un rostro serio, un rostro gritando, un rostro con los dientes apretados y el Goku Ultra Instinto trae un rostro serio pero con la mirada hacia un lado. Algo que está muy chido porque le da más variedad a la figura. Ok, ya vimos que el Goku Ultra Instinto tiene un rostro extra, pero veamos los rostros más a detalle. A primera vista ambos rostros se ven súper rifados. Pero si los vemos más a detalle, nos podemos dar cuenta de que el rostro del Goku Ultra Instinto está un poco más detallado. Pero bueno, también recordemos que esta figura es más nueva. En este rostro podemos ver incluso que el contorno de la boca y los ojos del Goku Ultra Instinto están delineados. En este rostro el Ultra Instinto sí que se ve más detallado que el Warrior Awakening, y es que la línea del delineado de los ojos más el detallado de la boca lo hacen superior ya que está mejor pintado. E incluso los colores son más adecuados y definitivamente el Ultra Instinto se parece más a Goku. En el rostro serio, aparte de lo que ya mencionamos, también se ve que la escultura es más detallada. En el Ultra Instinto los rasgos se ven más definidos y eso está muy chido, ya que como vemos, Bandai ha avanzado estos años y no solo se dedica a reciclar moldes, sino que con cada figura trata de mejorarla. Y aunque por lo regular muchos dicen que la calidad de Bandai ha bajado, aquí está la muestra de que Bandai sigue tratando de mejorar sus figuras, ya que bien pudo haber reciclado los rostros.
Y así que el punto de los rostros se los lleva el Goku Ultra Instinto. En cuanto al cabello, vemos que ambos vienen muy bien esculpidos, pero vamos a ver cuál es el mejor. La pintura del Ultra Instinto se ve muy rifado con ese tono plateado, pero el Awakening tiene un difuminado que también lo hace ver muy chido, así que en pintura yo creo que ambos se defienden muy bien, pero veamos la escultura. Y ambas esculturas se ven geniales, pero creo que la del Warrior Awakening tiene un modelado superior, ya que en todos los ángulos se ve magnífica, a diferencia del Goku Ultra Instinto que de perfil sí se ve medio raro. Aparte que se llega a ver un poco más los detalles del molde, cosa que con el Warrior Awakening ni se nota, y en este caso la cabellera del güerito refleja mejor a Goku. Así que el punto de la cabellera se lo lleva el Goku Warrior Awakening. Ahora vamos a analizar el torso de ambos figurones, y creo que es una de las partes más difíciles de comparar, ya que ambos se ven muy rifados. Ambos torsos se ven colosales, pero la primera diferencia es que la del Warrior Awakening tiene pintadas las sombras, a diferencia del Goku Ultra Instinto, que solo está hecho con el color del plástico. Pero al ver la parte de la espalda, nos damos cuenta que ese sombreado tan guay del Warrior Awakening no está, y viene igual que el Ultra Instinto, solo con el color del plástico. En cuanto al modelado, vemos que es muy similar, pero la figura del Ultra Instinto tiene más definidos los bíceps, así como esos raspones de batalla que le incluyeron en esta versión y que le da un detalle más copado a la figura. En cuanto al ropaje, yo creo que ambos están muy rifados y les queda excelente a cada versión. Pero una diferencia que sí tienen es que en la articulación del abdomen en el Warrior Awakening sí está más salida que en el Ultra Instinto y se acopla mejor en el abdomen del Goku canoso. También vemos que el torso en la parte de la espalda es más recto en el Goku Ultra Instinto, a diferencia del Warrior Awakening que se llega a ver un poco jorobado. Por estos detalles creo que este punto se lo lleva el Goku Ultra Instinto. En cuanto a los brazos, vemos de nueva cuenta que no solo es un refrito del molde, ya que tienen algunas diferencias. Las más notorias son los raspones en el Goku Ultra Instinto y el pintado sombreado del Warrior Awakening. También vemos que los brazos del Warrior Awakening son más corpulentos a diferencia de los brazos del Goku Ultra Instinto, que están más definidos pero está menos ponchado ese Goku. Y creo que definitivamente los brazos del Warrior Awakening son los mejores, y eso es solo por un detalle, por los hombros. Si se dan cuenta, están más redondeados y estéticamente le quedan mejor al brazo. Ambos son espectaculares. Sí se ven más macizos los brazos del Warrior Awakening, aparte de ese sombreado que se ve bien chido. Por eso el Goku Warrior Awakening gana el punto de los brazos. Otro de los puntos difíciles de comparar de estos titanes es la parte de las piernas. Y es que miren la escultura de ambos pantalones, están demasiado épicos y cada uno representando de una forma más que excelente a su respectivo Goku. Ambos tienen rasgaduras y raspones tipo Battle Damage y en ese punto ambos son geniales. Aunque creo que la escultura del Warrior Awakening es más detallado. Aparte de que en esta figura se esculpieron las dos rodillas y tiene más detalles en el rasgado del pantalón, y esa magnífica escultura la vemos por todos los lados de la figura, haciendo que el modelado del Warrior Awakening sea superior. Pero por otro lado, la pintura del pantalón del Goku Ultra Instinto es sin duda la mejor de cualquiera de las figuras de Goku de la SH Figuarts, ya que tiene unas luces y sombras sobresalientes, y todo pintado en diversos tonos de naranja. Incluso parece haber sido pintada por algún customizador para dejarla así de genial. Así que yo creo que por la inmejorable escultura del pantalón del Warrior Awakening y la colosal pintura del pantalón del Goku Ultra Instinto, ambos se llevan el punto de las piernas.
En cuanto a las botas, ambas son muy similares, solo cambia el color y que las botas del Ultra Instinto tienen rasgaduras tipo Battle Damage. Es un detalle muy pequeño, pero a la vez muy chido, ya que va muy acorde con todas las demás partes de la figura, a diferencia del Warrior Awakening. En cuanto a las suelas, ambas están muy bien detalladas. Pero en este punto, creo que sin duda se lo lleva el Goku Ultra Instinto, ya que tiene ese pequeño detalle que hace que se vean muy bien esas botas en respecto a toda la figura. Y en cuanto a accesorios, el Goku Ultra Instinto viene con su clásico efecto de Kamehameha en un color azul claro, lo cual siempre se agradece que una figura venga con efectos de poder. Y el Goku Warrior Awakening viene sin accesorios extras, por lo cual el punto de accesorios se lo lleva el Goku Ultra Instinto. Y así dando como ganador de esta comparativa al Goku Ultra Instinto. Aunque debo decirles que ambas figuras son una brutalidad, al ser muy parecidas todavía hace que sea más difícil compararlas, y más si, como se dieron cuenta, no es solo un refrito, sino que son dos figuras muy parecidas, pero cada una con un modelado ligeramente diferente. Y ese es un punto para Bandai, ya que simplemente pudo haber agarrado al Warrior Awakening y cambiarle el rostro y el torso, y ahí está, órale, su Goku Ultra Instinto. En cambio quiso darnos una figura nueva, y yo creo que intentando mejorar la del Warrior Awakening. Y como ya es acostumbrado en el canal, los dejaré con unas imágenes chidas para que puedan gozarlos en todo su esplendor. ¿Qué onda? ¿Cómo las vieron? Y si se preguntan cuál es mi preferida, la verdad creo que ambas, ya que como vimos, ambas figuras tienen sus pros y sus contras. Pero ¿cuál les puedo recomendar? Yo creo que para recomendarles alguna figura nos tenemos que basar en otros aspectos. Como por ejemplo, si eres más fan de Dragon Ball Super, el Goku Ultra Instinto es para ti. Pero a lo mejor tienes varias figuras de Dragon Ball Z y pues la indicada para ti sería el Warrior Awakening, ya que para el display, el Goku Ultra Instinto, siendo puristas en el anime, tan solo se puede posar junto a Jiren. Pero díganme en los comentarios si les gustó este tipo de video y si quieren otras comparativas, obvio con figuras un poco más diferentes para que haya un ganador indiscutible. Y también estaría muy chido que me dejaran en los comentarios cuál de estos figurones les latió más. Y algo que también está muy chido es nuestro grupo de Facebook, en el cual pueden subir fotos de sus colecciones, las cuales iré mostrando aquí, como la magnífica colección de Graving Valerio, que nos muestra su muy chida selección de SH Figuarts. Gracias Graving, muy rifado por mostrarnos tus chidos SH Figuarts. O como las rifadas fotos de Kakaroto Méndez, que nos muestra sus SH Figuarts de Jiren y Broly, teniendo una épica batalla. Gracias por compartirnos tus figurones, Kakaroto, muy rifado. Y aprovecho para mandar saludos a los otakus que me lo pidieron en el video pasado. Y les mando un muy chido saludo a Yo Arts, Valhalla Otaku Perros, Said Aarón Castañeda, Santi Morán, Cristian Garduño Martínez, Raúl Ríos, Alex Beas y a Julio César Chávez Ramírez. Amigos, muchas gracias por seguir y apoyar el canal, todos son unos rifados. Por cierto, para los siguientes saludos, que porfa agreguen el hashtag AndoruOtaku, ya que luego es un poco difícil buscar quién me pidió saludos, ya que no está nada chido que se queden sin él.
De esta forma puedo filtrar los comentarios y encontrarlos más fácil. ¿Les late? Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben, dejen su poderoso like, comenten qué les parecieron estas figuras y si no se han suscrito al canal, porfa hagan paro y suscríbanse. Y bueno, yo soy Andoru y recuerden que ser otaku es lo más chido. Nos vemos en el próximo video. Bye.